Bienvenidas y bienvenidos. Hoy no vamos a hablar solo de ciudades, vamos a hablar de cómo las ciudades deciden vivir juntas, de qué pasa cuando un municipio acepta que sus problemas ya no caben dentro de su propio mapa y necesita coordinarse con el vecino. En este episodio vamos a viajar entre dos lugares que quizás conozcas por el café, por las montañas, por el clima, pero hoy lo vamos a mirar con otros ojos. Medellín y Pereira como áreas metropolitanas. Vamos a ver cómo funcionan, qué las diferencia, qué tienen en común y sobre todo, qué nos dicen sobre el futuro de las ciudades en Colombia. Porque a veces uno se imagina el área metropolitana como algo súper técnico, aburrido, lleno de leyes y artículos. Y sí, hay algo de eso, pero al final estamos hablando de cosas muy concretas. El transporte que usamos, el aire que respiramos, el tiempo que gastamos en un trancón, el río que compartimos o ese basurero que nadie quiere, pero que alguien tiene que tener. Y spoiler, las áreas metropolitanas son una forma elegante de decir toca dejarnos de egoísmo y tomar decisiones en conjunto. No suena tan romántico como el atardecer en el mirador, pero impacta muchísimo más en cómo vivimos nuestro día a día. Así que si te gustan las ciudades, el urbanismo, la política pública o simplemente quieres entender por qué moverte entre municipios a veces es tan caótico, este episodio es para ti. Yo soy Violeta Yo soy Sofía. Ana, Y yo soy Tatiana. y esto es Entre Entre ciudades. Ciudades. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es una AMSO? Porque suena a sigla de examen de derecho. Pero no vamos a sufrir tanto. Un área metropolitana es, en palabras muy terrenales, cuando dos o más municipios vecinos se dan cuenta de que ya son de facto una sola ciudad extendida. La gente vive en uno, trabaja en otro, estudia en otro distinto, se recrea en uno cuarto. Y todos esos movimientos generan problemas y oportunidades que ningún municipio puede manejar solito. La ley lo que hace es decir, ok, si ustedes ya funcionan como una sola cosa, organicen eso. Denle una figura jurídica, una institucionalidad, un plan, unos órganos de decisión. Es como cuando uno vive en una casa y hay muchas personas, pero cada uno quiere hacer las cosas por separado. Tarde o temprano alguien va a decir, no, esperen, esto como que no está dando, organicémonos, asignemos roles, hagamos acuerdos, creemos reglas. Y el área metropolitana es eso, pero con municipios. chicas, lo verdaderamente interesante es que no somos vecinos y ya, no, para nada. El área metropolitana tiene cosas muy específicas. Hay un municipio núcleo, que normalmente es el más grande, el que tiene más población y más actividad económica, y alrededor de ese núcleo otros municipios se integran y empiezan a tomar decisiones conjuntas en temas clave, como el transporte, el uso del suelo, el medio ambiente, los servicios públicos, la vivienda y miles de cosas más. Ana, pero también se está olvidando una parte. Es importante la gobernanza colaborativa. Esto no significa que desaparezcan los alcaldes ni consejos municipales, sino que se crea una entidad adicional o una junta metropolitana que coordina lo que se hace a escala regional. La gracia es evitar que cada municipio haga su plan de desarrollo como si hubiera un universo paralelo. Bueno, pero ¿y en la práctica qué es un hecho metropolitano? Pues es cuando algo que pasa en un municipio afecta de forma clara a los otros. Es como el bus que entra y sale de varios municipios, la calidad del aire que se comparte en todo el valle, el río que atraviesa más de un territorio o el botadero de basura de un municipio usado por todos. Cuando eso pasa ya no sirve la lógica de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Toca pasar a lo nuestro nos toca a todas y todos. Exacto, Sofi. O sea, en resumen, una área metropolitana aparece cuando la realidad ya no respeta las fronteras del mapa. Y el Estado dice, bueno, organicemos este desorden, pero con estilo jurídico. Bueno, ahora sí, vámonos para Medellín, o mejor, para el Valle de Aburrá, porque una de las cosas más interesantes de Colombia es que cuando uno piensa en área metropolitana sólida, inmediatamente aparece esta región. El área metropolitana del Valle de Aburrá agrupa Medellín y 9 municipios más. Y no solo es una figura bonita en el papel, tiene una institucionalidad fuerte, una historia larga y una presencia real en la vida cotidiana de la gente. Piensen en cosas muy concretas, el sistema de transporte, el metrocable, los buses integrados, las decisiones que se toman sobre la calidad del aire, el día del pico y placa, la planificación del crecimiento urbano. Todo eso se coordina a escala metropolitana. Algo clave de Medellín es que logró convertir el tema metropolitano en proyecto de ciudad-región.
no fue solamente, bueno, juntemos los municipios, sino que cómo aprovechamos que somos un valle con continuidad urbana para pensar juntos la movilidad, el desarrollo económico, los suelos de expansión, la protección de los cerros, las rondas del río. Y eso se nota en cosas como la articulación del transporte masivo, los proyectos metropolitanos del espacio público y la gestión conjunta del río Medellín y su entorno. También está el tema de la escala. Medellín tiene un peso muy fuerte como núcleo. Concentra población, empleo, servicios, universidades y cultura. Eso hace que la relación con los otros municipios tenga un cierto desequilibrio natural. Mucha gente vive en Barbosa, en Bello, en Itagüí, en Envigado, pero trabaja y estudia en Medellín. Y eso tiene una cara buena y una cara complicada. Bueno, la buena permite que exista un sistema más robusto, con mayor capacidad técnica y financiera. La complicada, que si no se maneja bien, se vuelve un modelo centralizado donde el núcleo manda y los demás sienten que solamente están siguiendo el juego. Violeta, total. Pero algo que hay que reconocerle al Valle de Aburrá es que sí logró consolidar una identidad metropolitana. Cuando se habla de temas ambientales o de movilidad, muchas veces la referencia es el área metropolitana como institución y no solo un municipio. Eso no quiere decir que todo sea perfecto. Hay tensiones políticas, decisiones polémicas, retos de desigualdad urbana, pero sí hay un ejemplo de cómo una AMSO puede tener peso real y no solo ser un adorno. Tatiana, pero es que lo que pasa es que al final del día, Medellín y su área metropolitana se volvieron un laboratorio de políticas urbanas para el resto del país. Es nuestro experimento, desde cómo se articula el transporte hasta cómo responder a emergencias ambientales, pasando por la planeación territorial compartida. Bueno, si tuviera que resumirlo, diría, el Valle de Aburrá es estructura, es planificación fuerte, es visión de sistema. A veces puede sonar rígido, pero sin duda muestra lo que pasa cuando una región decide tomarse en serio la idea de pensar más allá de sus límites administrativos. Ahora bien, ya hablamos de Medellín, es hora de hablar de Pereira. De Medellín saltamos a otra lógica, el área metropolitana centro-occidente, o sea, Pereira y lo que está al lado. Pero lo que está al lado no es solo territorio y ya, no. Junto a Dos Quebradas y La Virginia, menos municipios, menos población que el Valle de Aburrá, pero una historia bien interesante en el tema de articulación regional. Aquí la sensación no es tanto de una mega ciudad continua, sino de una red más cercana entre tres municipios que se necesitan mutuamente. Pereira, como núcleo, concentra muchos servicios: educación, salud, comercio, conectividad. Mientras que Dos Quebradas, por ejemplo, tiene un papel clave industrial y residencial. Y la Virginia cumple funciones más logísticas y territoriales importantes. Pero chicas, lo que me gusta del caso de Pereira es que muestra una versión de área metropolitana más pequeña en escala, pero no menos estratégica. La integración se siente más como una conversación constante que como una gran maquinaria pesada. No es que todo esté perfectamente coordinado, nadie puede decir eso, nadie lo hace, pero sí hay un intento de pensar en el territorio más allá de los límites municipales, especialmente en temas tan importantes como lo son la movilidad, el ordenamiento del suelo y el desarrollo económico para una región. Pero Ana, también les ayuda mucho la geografía. No es un valle tan cerrado como el de Medellín, pero sí hay una articulación funcional muy clara. La gente cruza el río Tun de un lado al otro todos los días. Vive en un municipio, trabaja en otro, se recrea en otro. Tati, pero mira que en términos de identidad, Pereira no vende tanto el discurso de la gran ciudad metropolitana como Medellín, sino que es algo más discreto, más tejido fino, como somos una región funcional que entiende que el río y las vías y el mercado laboral no respetan fronteras en el mapa. Claro, pero que no sea una mega ciudad, también hay retos. Retos como manejar el crecimiento urbano para que no se coman las zonas ambientales sensibles. Retos como distribuir las cargas y beneficios, quién recibe a la industria, a quién le toca el tráfico pesado y quién se beneficia más del comercio. Y retos como evitar que la integración termine solo siendo un Pereira manda y los demás se adaptan. Pero precisamente por ser más pequeña, el área metropolitana centro-occidente también abre la puerta a algo muy interesante: modelos de gobernanza más cercanos, más participativos, donde sea más fácil escuchar a la ciudadanía y ajustar las decisiones. Sofi, también es que Medellín nos muestra una AMSO robusta, técnica, pesada,
En cambio, Pereira nos recuerda que también existe la versión a una escala humana, donde lo metropolitano no es un monstruo burocrático, sino una herramienta para coordinar las cosas cotidianas. Pero chicas, no se les olvide pensar en las personas que también viven en estas ciudades. Miren que hace poquito leí sobre algunos programas de vivienda y en el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín, se mueven tres líneas claras. Subsidios para comprar vivienda nueva o usada en programas distritales como Compra tu Casa. Y miren que también hay convocatorias de mejoramiento para quienes viven en condiciones vulnerables. Pero también hay líneas especiales para servidores públicos y apoyos que complementan el subsidio nacional Mi Casa Ya. ¿No les parece súper chévere? Sí, y algo clave son los requisitos. En Medellín casi siempre piden que los ingresos estén entre 2 y 4 salarios mínimos, no ser propietario, estar en Sisbén y cumplir ciertos criterios de vulnerabilidad. En Antioquia también funciona Viva mi casa, que da aportes adicionales a veces entre 7 y 10 salarios mínimos, para que familias que no alcanzan con el subsidio nacional puedan completar el cierre financiero. En mejoramiento priorizan hogares con problemas sanitarios o estructurales. En Pereira encontré algo distinto, chicas. Allá se enfocan más en los subsidios directos y en el dinero para acceder a la vivienda BIS, según las resoluciones municipales recientes. También tienen programas fuertes de mejoramiento financiados exclusivamente por la alcaldía y la gobernación, pensados para arreglos no estructurales y legalización de la propiedad. Y un detalle importante, las cajas de compensación de Risaralda manejan cupos de concurrencia para sumar recursos, lo que ayuda a muchas familias que no pueden completar la cuota inicial requerida. Entonces, comparando, en el Valle de Aburrá hay una mezcla más robusta entre subsidios, complementos departamentales y programas distritales, mientras que en Pereira se nota un enfoque más directo en entregar subsidios monetarios y en mejorar las viviendas que ya existen. Para quienes viven en estas ciudades, eso significa que si buscan comprar Medellín y Antioquia, ofrecen más herramientas de cierre financiero. Y si necesitan mejoras o formalización, Pereira y Risaralda tienen más convocatorias activas. Son lógicas distintas, pero al final buscan lo mismo, que la gente pueda vivir dignamente. Bueno,
ya conocimos un poco de las dos. Ahora sí, hablemos sin miedo, niñas. ¿Qué ven como principal diferencia entre Medellín y Pereira y en la forma en la que están siendo sus áreas metropolitanas? Yo diría que la primera gran diferencia es la escala. Medellín y Valle de Aburrá son un sistema urbano grande, con muchos municipios y un nivel de complejidad altísimo. Eso obliga a tener una estructura institucional fuerte, casi tipo máquina. Pereira en cambio, funciona casi como un microlaboratorio, menores actores, relaciones más indirectas, menos peso demográfico, pero igual relevante para su contexto. Yo le sumaría algo a eso, Tati. Medellín habla mucho de sí misma como ejemplo de transformación, innovación y urbanismo social. Eso se conecta con un discurso metropolitano. Pero Pereira, en cambio, tiene un relato menos estridente, pero muy centrado en su rol de ciudad intermedia que articula la región. No necesita ser una megápolis para justificar su área metropolitana. Bueno, y en términos de poder también cambia la cosa. En Medellín, el núcleo tiene un peso enorme. Eso puede acelerar decisiones, pero también generar tensiones con los municipios que sienten que tienen menos voz. En Pereira, aunque también hay un núcleo fuerte, parece haber espacio para más negociaciones directas porque son menos actores en la mesa y se conocen más de cerca. Bueno, niñas, entonces, ¿ustedes creen que podríamos decir que Medellín es un modelo metrópoli estructurada y Pereira una región articulada? Pues Violeta, me gusta esa lectura. Y ojo, ninguno es un modelo perfecto, pero depende de las condiciones del territorio, de la historia, de la política local. El problema es cuando se intenta copiar un modelo sin preguntarse si ese traje le sirve a otra ciudad. También creo que hay algo muy importante que nos falta allí. Las dos muestran lo clave que es reconocer los hechos metropolitanos. Medellín lo hace con una fuerza en su transporte, en el medio ambiente, en la planeación. Pereira, en cambio, lo hace con la movilidad cotidiana, suelo y economía local. El mensaje es el mismo. Si lo que pasa en un municipio afecta directamente al otro, no tiene sentido que planeemos aislados. Total, y más en un país como Colombia, donde el crecimiento urbano muchas veces fue desordenado, espontáneo, casi que empujado por la realidad. Las áreas metropolitanas son como un intento de ponerse al día con algo que la gente ya estaba viviendo antes, pero que la ley no lo nombraba. Me parece súper chévere todas estas anotaciones que estamos teniendo, las divisiones entre Medellín y Pereira. Pero chicas, antes de cerrar, les voy a tirar una pregunta. ¿Una ciudad que hoy no se piensa metropolitana se está quedando atrás? Violeta, definitivamente. Al menos en términos de visión. No todas necesitan una ANSO formal, pero todas deberían estar pensando qué pasa más allá de su frontera. Si no lo hacen, igual van a enfrentar problemas compartidos, solo que sin herramientas comunes. Exactamente. Negar que hay hechos metropolitanos no hace que desaparezcan, solo hace que quede más difícil resolverlos. Y eso se traduce en peor transporte, peor calidad del aire, decisiones del suelo incoherentes, servicios públicos mal coordinados y un montón de chicharrones más. Y las áreas metropolitanas, si lo pensamos bien y si son bien usadas, son menos un capricho jurídico y más una forma de decir aceptemos que la ciudad real no cabe en nuestro ego institucional. Hoy vimos que Medellín y Pereira no solo son nombres en un mapa, son dos formas distintas de entender lo metropolitano. Una más grande y estructurada, otra más pequeña y cercana, las dos con desafíos, las dos con aprendizajes. Y lo cierto es que al final de este episodio nos damos cuenta que la ciudad no termina donde dice el letrero. Pensar en red es pensar en futuro. Tenemos que pensar en comunidad. Y la planeación también es una forma de cuidado. Gracias por acompañarnos en este viaje entre valles, ríos, buses y decisiones compartidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.